Damos la bienvenida al doctor Horacio con su participación. Muy buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Señor, perfectamente. Al final, los verdaderos lujos son el tiempo, la salud, la buena compañía, la mente tranquila y la libertad de elegir lo que quieras hacer. Un pensamiento anónimo. Les saludo con mucho gusto. He estado conectado prácticamente toda la mañana y parte de la tarde para presenciar estas muy buenas disertaciones que se han estado trabajando desde diferentes miradas, diferentes posicionamientos, diferentes ángulos, que justamente enmarcan a la ciencia, la tecnología y a la educación, que son, por así decirlo, los ejes rectores de este congreso. Quiero primeramente agradecer seguro a un equipo bastante nutrido de personas que hacen posible esto, investigadores, administrativos, profesionales en varias áreas disciplinares como lo es el Congreso, que verdaderamente han hecho posible esto para acercarnos a comprender, a entender, a explicar lo que sucede en las diferentes áreas del conocimiento. En especial, agradezco a la doctora Stephanie Ricardo Jiménez, quien a través de ya una larga trayectoria académica y de amistad, pudimos concertar la participación de un servidor. Seguro me está escuchando, doctora, le agradezco por, por este momento que nos hace compartir a través de la tecnología desde la capital del Estado de México, Toluca, hasta los diferentes lugares seguramente de Latinoamérica o Iberoamérica, donde este congreso seguro se está proyectando. Enhorabuena, una disculpa por omitir seguro algunos nombres importantes de las autoridades educativas de la universidad que pues es una anfitrionía de este congreso. Desde aquí, de corazón, les mando un fuerte abrazo. ¿Por qué decidí proyectar esta investigación? Quiero decirles que esta es una parte de los estudios derivados como investigación educativa que realicé en el doctorado en Ciencias de la Educación. Y la línea de investigación que he estado trabajando versa sobre la evaluación en educación, específicamente la evaluación docente desde la mirada del estudiante. Esta es una actividad que definitivamente a través de instrumentos, de entrevistas, desde los diferentes constructos que se han realizado, han hecho aportes significativos e importantes en la cuestión educativa. Sin embargo, como versa el título de esta investigación, que dice Evaluación de la práctica docente en los CBT. Los CBT es un subsistema de bachillerato en México. Como tal, son centros de bachillerato tecnológico, donde de alguna manera los estudiantes se forman en cuestiones básicas como matemáticas, inglés, biología, química, entre otras materias que acá en México, o asignaturas que acá en México ya se llaman UAC, Unidad Académica de Aprendizaje, curricular, perdón, y estas materias o WAC que le llamamos nosotros han surgido unas modificaciones por los diferentes modelos y reformas educativas. En este caso trabajamos un estudio comparativo de 3 profesoras que imparten la materia de LEOYE. ¿Qué es LEOYE? Es una materia del campo disciplinar básico que significa lectura, expresión oral y escrita. Sí, antes de llegar al nivel profesional, que acá le llamamos bachillerato o preparatoria o nivel medio superior. Entonces, bajo esta característica, a mí me llamó la atención en algún momento qué opina el estudiante de sus docentes. Y ya se hizo un trabajo del cual han salido algunas publicaciones, pero faltaba algo específico. O sea, cuando haces investigación
uno de las características, al menos en educación, en investigación educativa, es acercarte lo más posible a comprender el fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Depende desde dónde lo analicemos. Si lo hablamos desde una fenomenología con Husserl, serían los fenómenos de la conciencia. Si lo vemos desde un aspecto social, un fenómeno educativo, dependiendo qué se quiera medir, evaluar y para qué situaciones. Pero en lo personal, en eso que no se escribe en la tesis, en eso que por cuestiones de espacio ya no abarca o por cuestiones de objetivo, de marco referencial, de muchas cuestiones, da mucho de qué hablar. Y una de esas cuestiones que dio mucho de qué hablar es si la formación en posgrado, es decir, si a mayor formación en los posgrados de los docentes, los alumnos tienen cierta conformidad con las habilidades didácticas, con los conocimientos del profesor, ¿sí? Con las actitudes y los valores. Pareciera que estamos haciendo una correlación. Bueno, sobre ese contexto que quería platicarles, es de donde surge esta idea de identificar aquello específico que se derivó de una investigación general. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado con la evaluación PDES práctica docente, con la evaluación de la práctica docente en los bachilleratos tecnológicos? Hay varios autores como García, Rueda, Díaz Barriga, Rigo, Rueda, aparecen otros, donde ellos mencionan que efectivamente la evaluación del docente o de la práctica educativa a través del estudiante surge en el nivel superior. En unos años específicos, 1970, 80 aproximadamente, se empiezan a aplicar instrumentos que seguro estoy no son desconocidos para ustedes. Si han pasado por alguna institución, en su momento les han comentado, vamos a evaluar la clase del docente y los mandan a un centro de cómputo, seguramente contestan algunas preguntas, ítems o reactivos con cierta escala, del 1 al 100, del 0 al 10, ordinal, totalmente de acuerdo, sí, de acuerdo, en desacuerdo, ni en acuerdo, ni en desacuerdo, y todas esas escalas que se van manejando. Eso arroja información importante. ¿Importante para quién y qué uso se le da? Ese es un primer cuestionamiento que debemos de ir repensándolo. Entonces, derivado de ese recorrido histórico, la evaluación de la práctica docente para los bachilleratos tecnológicos en el Estado de México ha sido abordada muy minuciosamente por algunas instituciones federales, pero ya con un tinte de investigación, ¿sí? Por alguien particular, pues es a través de un servidor en esas 3 citas que alcanzamos a ver. Sí, 2016, 21A y 21B. Pero estas investigaciones que se han realizado desde la perspectiva de un servidor para bachillerato tecnológico, no estoy diciendo que en otros no la haya, de hecho sí la hay y bastante bien, pero en este subsistema no. Sería una buena disertación en otro espacio comentar cómo está dividida la educación media superior o bachillerato en el Estado de México. Bueno, primero a nivel nacional, después en el Estado de México y cómo ha sufrido algunos cambios. Sin embargo, ahorita vamos a ir un poquito más con avance por cuestiones de tiempo. Pero estas investigaciones entonces que existen, casi todas se dirigen desde la construcción de la perspectiva epistemológica, tradición epistemológica, enfoque epistemológico, según el autor que uno quiera utilizar, empírico-analítico, como Mardones y Ursúa lo comentan. Es decir, desde el positivismo, desde la parte cuantitativa. Y yo no digo que no las debamos abordar así. De hecho, yo no conozco una universidad que haga esta práctica desde lo cualitativo, solo desde lo cualitativo, ya que se están mezclando algunas cuestiones interesantes, pensándolo como una investigación mixta, pues bueno, eso ha dado pauta justamente a esta investigación, que también sería bueno preguntarnos si existen fundamentos filosóficos, ontológicos,
epistemológico sobre la investigación. Y si existen, ¿dónde están? ¿Y quién dice que sí existe? Porque hay mucha información. Y también la metodología, pues no porque ya esté, no significa que no la podamos criticar, pero criticar desde una postura del criticismo. ¿Qué significa el criticismo? La oposición a la aceptación sin análisis. Todo lo que acepta sin un análisis previo, pues no fue con aparato crítico. Entonces a veces tomamos la metodología como receta. Y algunas seguramente sí lo son, pero más en el enfoque positivista. Entonces ya desde ahí tenemos una idea, ¿no? Que podrían salir muchas preguntas. Yo tomé una de tantas que se pudieran abordar. ¿Cuál? La pregunta principal que ahí en el texto se va desarrollando es, ¿existe asociación entre los resultados de la evaluación de estas profesoras, cuantitativos y cualitativos, emitidos por los estudiantes hacia los profesores, que en este caso fueron mujeres, que poseen distinta formación académica? El número, pues es muy sencillo, un promedio, una comparación de medias, ¿sí? Ya sea ANOVA, lo que se quiera trabajar. Es muy sencillo en el sentido de decir, pues fue tanto, si es significativo o no es significativo. Sencillo en esa parte, no quiero decir que el procedimiento sea algo que no demande nuestra atención, por supuesto que demanda nuestra atención. Entonces, bajo ese sistema se construyó una pregunta informada, porque hay un recorrido del constructo, del concepto, a través de la terminología de evaluar, que dicho sea de paso, no proviene de lo educativo, es empresarial y ahí también hay un problema, ¿verdad? Porque hemos traído parte de la pedagogía industrial, como lo citan algunos autores, a la cuestión más noble, pulcra, quizás, que existe en la formación del ser humano, que es la educación. Entonces, esto nos debe de traer una reflexión importante. He estado escuchando algunas participaciones novedosas y muy atinadas y con una área de oportunidad, en mi caso, de aprender como es la IA, la inteligencia artificial, cuestiones de drones y todos esos detalles que han ido avanzando, y a veces eso decimos que hay que traer un chat GPT para que nos haga una tesis, para que nos saque frases de todos los lados, y alguien decía, no, sí está avanzando y está ayudando, pero también está generando ciertas limitaciones. ¿Cuáles? Bueno, pues es muy importante pensarlas. No estoy diciendo que no las usemos. Yo en mi celular tengo un contacto en WhatsApp que se llama Lucía, Luz, pues de iluminación, IA, de inteligencia artificial, y le hago preguntas. Va a llover, y me contesta en el WhatsApp, dame frases para iniciar una ponencia, eh, arma una diapositiva sobre tal cuestiones y lo va haciendo. Y sí ha facilitado, pero el aparato crítico no lo va a solucionar nada tecnológico. La tecnología es importante y necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que eso sería un buen punto. Sin embargo, sin ella no pudiéramos estar como ahorita lo estamos. Entonces, bajo ese recorrido, bajo ese tipo de concentración, se construye una pregunta de investigación lleva de alguna forma ciertos criterios, debe ser una pregunta informada, debe tener ciertos criterios, dar cuenta, ¿verdad?, de lo que se quiere hacer, porque dependiendo de la pregunta, siguiente diapositiva, por favor, está la posible respuesta. Estoy en la parte izquierda de la lámina. El supuesto o hipótesis, ¿verdad? Que alguien dice, bueno, es que si es cualitativo es supuesto, si es cuantitativo es hipótesis, porque lo vimos en algún libro o en algunos libros, pero también valdría la pena hacer una disertación, ¿verdad? Una diferenciación sobre esto. Sin embargo, ya entendiendo diferentes situaciones, la hipótesis no fue pues solo dar esta respuesta en un parrafito. Hay que construirla con base a lo que ya existe. Yo siempre he dicho también a través de las investigaciones que hay tres cosas que no debemos olvidar los que hacemos investigación en el área que sea. La teoría, que en términos explicados es lo que otros dicen o dijeron, documentada, el dato oral o escrito, ¿sí? La teorización,
tratar de comprender por qué lo dijeron y desde dónde lo dijeron. Y eso no es fácil, eso no se hace en 3 meses, ni de un autor, ¿sí? Y lo teorético, que es lo que yo aporto con base a las dos cuestiones anteriores, donde sea. Porque si yo voy a seguir algo como una receta y nunca innovo, nunca cuestiono en el buen sentido, nunca de alguna manera doy aportes derivados de la cientificidad de un análisis propio, a lo mejor no soy investigador, a lo mejor soy replicador, ¿verdad? Son cuestiones que debemos reflexionar y bajo ese contexto consideramos que a mayor formación académica en la cuestión de educación, mayor es el puntaje obtenido en las áreas de los conocimientos del profe, las habilidades didácticas, las actitudes y los valores del docente, así como en los comentarios favorables que se dieron sobre hacia la persona en la cuestión de su práctica en el aula y que por lo tanto las recomendaciones y comentarios de alguna manera negativos pues no iban a influir. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que han trabajado algo similar y por ejemplo acá en México existe el Sistema Nacional de Investigadores y cuando alguien pertenece a este grupo selecto y de alta élite investigativa por reconocimiento, no sé si solo sea ese reconocimiento también tenga que ver la parte intelectual, cuando alguien pertenece acá en México en esa situación, pues de alguna manera se piensa que, que pues sabe más, porque ha estudiado, porque está en un grupo selecto y por lo tanto su habilidad didáctica y la forma de llevar la investigación va a ser la mejor. Sin embargo, yo no digo que no sea cierto, porque ya hay escritos, pero el alumno que dice, ¿no? El estudiante, el que está dentro del aula, el sujeto, ¿verdad? El aprendiz. Bueno, pues consideramos que si el profesor de alguna manera tiene mayor formación, pues podría ser que obtenga mejores resultados. No estoy diciendo que esa sea la respuesta. En algunos casos se aplicó, en otros no. Por lo tanto, estamos trabajando el enfoque explicativo, la parte metodológica, o lo hicimos así, con un cuestionario de preguntas de opción múltiple. Ahí los que han manejado análisis estadístico saben cómo es esta situación. No hay mucho para dónde hacerse, ya sea multifactorial, ya sea descriptivo, ya sea comparaciones, ya sea correlacional, o sea, lo que ya está, ahí le podemos aportar poco. Se hizo un muestreo prácticamente dirigido, se eligió de manera intencional o discrecional a los participantes, se les pidió permiso obviamente, y después para lo comprensivo se hicieron preguntas abiertas con la intención de obtener palabras, frases, algún párrafo o dos donde se comentara algo del docente. Por ejemplo, si el instrumento cuantitativo nos dice que el maestro en la habilidad didáctica o en la enseñanza, en cualquier área, en el respeto a los alumnos, en el control del grupo, que eso habría que repensar si tienes que controlar. A lo mejor es otra cosa, a lo mejor es manejo, a lo mejor es sensibilizar, hay que pensar esas cuestiones. A lo mejor en esa parte de control de grupo obtuvo 89 puntos de 100. Y pues es una calificación interesante, pero quizás hay 3 comentarios buenos también, o algunos como áreas de oportunidad, en donde si se le da un seguimiento, podríamos ver lo no visto. Heidegger en su texto, ¿qué quiere decir pensar? Habla que pensar es pensar lo no pensado, es decir, percibir, tener la percepción. ¿Y qué es la percepción? Darse cuenta que algo está presente, pensar lo no pensado, lo no identificado. Luego Husserl dice, hace una epoché, es decir, pone entre paréntesis todo eso que ya sabes. Ya sabes, ya lo manejas, son tus resultados, eres un científico interesante, el experto, yo tengo problemas con esa palabra, pero bueno, eres el experto en esta situación. Ok, ponlo entre paréntesis y ve de qué otra manera se puede abordar. Pensando eso, ¿verdad? Imaginando alguna cuestión así. Entonces, eso es lo que vamos tratando de hacer, pero eso sí, complicadísimo de entretejer,
complicadísimo de entender los encuentros, los desencuentros, cuando empiezas a acercarte a los textos y a los números, el análisis de letra y el análisis del número. Es complejo, pero aún así hicimos un esfuerzo por hacer un trabajo y bueno, enviarlo para que de alguna manera se pudiera presentar. Ahí están los autores, se utilizó preguntas abiertas con diferentes fases en la codificación para construir categorías y el instrumento original consta de 70 reactivos, sin embargo, y 8 dimensiones, solo se consideraron para esta parte 3 dimensiones, que son los conocimientos del profesor, las habilidades didácticas y las actitudes y valores. Había otras cuestiones ahí importantes que completaron que completó el trabajo. Y sí, y esas 8 dimensiones, y la dimensión 8, porque fue la última, ahí fue donde se trabajó la cuestión abierta, ¿sí? En cuanto a las preguntas, a los reactivos, que también fueron cuestiones importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el instrumento, ya ahí está en el trabajo. Hay muchísima información por ahí rescatable que se fue construyendo paso a paso. También es una tarea muy interesante desde la confiabilidad, la fiabilidad y todos esos trabajos que se hacen previo, el pilotaje, la validación de expertos. Pero bueno, solo para que vean algunos de los reactivos, que no sé, el 7, que lo estoy viendo, dice: durante la sesión da cuenta de su experiencia laboral, utiliza textos apropiados en el curso para cubrir los objetivos del programa, está informado y actualizado en contenidos. Ahí va a estar el material, seguro en la universidad en su momento se publicarán o a través de una revista, ya veremos qué dicen los organizadores. Y ahí están las tres dimensiones. La primera son conocimientos del profesor, después las habilidades didácticas, que son de los reactivos 12 al 23. Siguiente. La tercera dimensión, que son actitudes y valores, también todos con una escala totalmente de acuerdo y cuestiones ordinales para facilitar el análisis. Y las preguntas guía radicaron en esto. ¿Qué fue lo más, aspectos favorables, lo que más y lo que menos, aspectos a mejorar, te agradó de la clase que el profesor impartió? A lo mejor obtuvo un puntaje altísimo en entrega las calificaciones en tiempo y forma, porque es una responsabilidad del maestro. Está mostrando actitud, es un valor, ¿verdad? De responsabilidad, pues, mejor dicho. Y sin embargo, acá hay alguna frase, alguna categoría de un estudiante que por varias razones comentó alguna cuestión que había que poner atención. Yo estoy totalmente enterado que evaluar es complejo, ¿verdad? Y que si el estudiante ese día estaba enojado con ese maestro o maestra por alguna razón, le puso calificaciones muy bajas, o que si iba reprobando y al final aprobó, le registró calificaciones altas. Sí, 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 hay todo ese tipo de vicisitudes en la evaluación, por eso es que es un tema complejo. No es para evaluar un producto terminado en donde si alcanza el peso, el diámetro, a través de mediciones. Por eso, si confundimos evaluar con medir o evaluar con emitir un juicio, en el aspecto educativo tendríamos que repensar esos términos. No digo que no se utilicen, pero el cómo y el con qué. Luego, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que le darías, sí, al docente para que mejore la práctica, si es que hubiera? Y de alguna manera escribir algunos adjetivos o características que describan al docente: amable, responsable, prepotente, con todo respeto lo digo, barco, acá se le dice a un profe barco, el que pues siempre pasas, asistas o no enseña nada, o cuestiones así, ¿no? Entonces, eso nos llevó a la construcción de un análisis que en la siguiente lámina vamos a comentar, por favor. Y bueno, fueron 3 maestras. Hace menos de una semana, la primera maestra descansó, sí, fue su deceso, y bueno,
No fue posible invitarla a este espacio porque de alguna manera esa abreviación pues, es derivada de un nombre junto con una codificación que se le dio a los nombres para evitar cualquier situación, ¿no?, de información. Fíjense, entonces empezamos analizando el perfil. Tenemos 3 maestras. Qué complicado que alguien me dijera, "Oh, con 3 maestras va a ser generalidades". No, no voy a hacer generalidades. Por una parte sí, por lo cuanti, por otra parte no, por lo cual, y más bien vamos a hacer especificidades, ¿sí? Hilando las dos maneras de trabajar, muy complejo. Y con áreas de oportunidad y con toda la libertad de abordarlo si es necesario en otro momento para mejorar el trabajo. Ella es licenciada en psicología por una de las universidades más prestigiosas aquí en México. Bueno, era, ¿sí? La Universidad Pedagógica Nacional. En su campus Ajusco, que es el principal, es por excelencia la mejor universidad, yo creo, en la cuestión de formación pedagógica. Están varias, pero esta es la especialista. La segunda maestra, sí, es la maestra, perdón, y la primera tiene formación en un posgrado, y creo ya en esta última etapa de su vida estaba estudiando el doctorado, pero su posgrado, el fuerte, el principal, no es necesariamente una cuestión de investigación, sino es un posgrado en psicología. Sí, que también se aborda la investigación en todas las áreas, pero no era tanto por la investigación, sino por la comprensión de los comportamientos humanos, del alma, la mente, todo eso que estudia la psicología, y quién sabe cuántos cursos tomó, al menos unos 12, 15, le dieron un doctorado honoris causa en su momento, por una cuestión de humildad ella lo rechazó, y bueno, una formación impresionante. Escribió un libro, lleva un título muy especial, no lo quiero decir aquí porque utiliza una palabra altisonante, porque a propósito del libro, así es cuando andamos mal en algo, decimos, siento que me está llevando, y aparece esa frase, ¿no? Esa palabra. Entonces, lo que quiero dar a entender es que era una maestra con una formación tremenda. Luego, la siguiente maestra, licenciada en comunicación por la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Así se dice, no sé si sí lo sea, pero parece que sí. Ella tiene 2 posgrados y al final, bueno, después de esta ponencia, se tituló del doctorado en Ciencias de la Educación también, pero sus posgrados radican el primero en educación en una institución particular. Cuando hablo del prestigio, no es que sea el prestigio que yo pienso, es lo que se escucha, que se dice, mira, esta universidad es así, siempre uno anda clasificando, eso no debería de ser, pero luego preguntamos, ¿dónde estudiaste? ¿No? Y pareciera que eso marca la diferencia. Pues ahorita vamos a ver un ejemplo, si lo marca o no. Y también tiene otro posgrado en educación media superior, es decir, especialista en esto que estamos trabajando. Y finalmente la tercer maestra, licenciada en psicología por una universidad particular, creo que de las particulares promedio, creo, ya ustedes lo valorarán, y tiene un posgrado en educación, es maestría en educación, es muy diferente, maestro en educación, maestro en ciencias de la educación, maestro en educación con especialidad, no sé, en cultura de la paz, en, en algo específico que se maneje en educación o en educación media superior. Sin embargo, están algo asociadas, pero la formación principal entre la primera y la tercera docente es la misma, sin embargo, la segunda es muy diferente. También se analizó su trayectoria, cómo se incorporaron al sistema educativo, si hicieron examen o no, y muchas cuestiones. Para irme un poquito más rápido, sí, la primer maestra le dio esta materia de lectura, expresión oral y escritura, que tiene que ver justamente con la comprensión de textos, elaboración de escritos, etcétera, etcétera. Y obtuvo los siguientes promedios a los 3 grupos. Si se fijan en el lado izquierdo, después de la abreviación de su nombre, está 01, 02 y 03. Eso significa que le dio a 3 grupos. Y ya este análisis que se hizo de los promedios con base a las 3 dimensiones que les mostré, arrojó 82, 83 y 82, o sea, un promedio de 82.3 más o menos su promedio.
Sí, la parte de actitudes y valores fue uno de los puntajes por ahí que tuvo un puntaje inferior, eso es PI, y un puntaje superior en habilidades didácticas. El reactivo más bajo fue el que dice muestra interés en la situación sentimental de los estudiantes. ¿Hay alguna pregunta, un cuestionamiento? ¿A poco el docente es su función? Bueno, pues después de revisar, creo que la formación, siendo el resultado de otras formaciones, nada quita en decir cómo estás, cómo te sientes, qué problemas tienes. No permitido como una asesoría, sino ese acercamiento a veces puede salvar el día de alguien, ¿no? Y de 100 obtuvo 60 puntos en esa parte. La siguiente maestra, vean la diferencia, 93. La otra 93, ¿sí? Superan en en el segundo caso el 90 y el 95 en los puntajes, ¿sí? En las diferentes dimensiones. Ya en el escrito está todo completo. Lo que más resaltó fue que atiende a los alumnos por igual, que no hace diferencias y que se dirige a los alumnos con orden y respeto. Ahí prácticamente se obtuvieron puntajes perfectos. Con la tercera maestra igual decíamos 93 y tuvo algunos reactivos con calificación perfecta y el más bajo fue muestra interés por la situación sentimental de los alumnos, contrario a la primera con 80, mientras que arriba fue 60. Pues ya vimos números, ¿no? Hay una diferencia ahí de 10 puntos entre la primera maestra y y las otras dos maestras. No estoy diciendo que solo es la formación, pueden ser muchas cosas, pero tomamos estos ejes pues para ver si algo podríamos encontrar, ¿no? Algún hallazgo. Y ya en donde sí hay mucho que aprenderle y que analizar es en el enfoque comprensivo. Sí, que fue la parte cualitativa, en donde en el primer caso la mayoría de los comentarios fue a que la maestra debía mejorar. Ellos dicen que no explicaba detalladamente las actividades para las tareas, tampoco cuando dejaba las revisaba. Sí, algunos comentarios, como bien se miraba en los ejes, bueno, en las preguntas detonadoras, allí daban esa característica primera que no la quiero mencionar, pero ahí está escrita, enojona y la tercera, ¿no? Pero eso resaltó. Y ahí viene justamente en el escrito una nube de palabras donde eso lo podríamos visualizar. Entonces ahí está el número y ahí está el texto. ¿Se fijan cómo parte de la investigación es que se va construyendo? Porque la ciencia es un invento del hombre, o un descubrimiento, o las dos cosas. Aquí a lo mejor quien está enfocado en estas partes educativas ya está pensando algo diferente, o está viendo algo distinto de lo que yo estoy diciendo. Ah, pues de eso se trata. Y no decir es que es 8 y ya. ¿Qué te dice el número? Pues nada, que es 8. Fenomenológicamente, Husserl dice que el número no te dice nada en esta área del conocimiento. En una inyección, en un medicamento, en una dosis, es fundamental, ¿no? Lo que aporta el número, eso lo quiero dejar bien claro. Para la segunda maestra, dice, la mayoría en los comentarios fueron favorables, las clases eran divertidas, interesantes y útiles. Ahí vemos ya los dos posgrados, ¿no? Ambos en educación. Posiblemente llevó más cuestiones de didáctica, tiene más pasión, se despertó lo humano y lo humanista en la docente, o sea, no sabemos, ¿sí? Bueno, y no es que no sepamos, sino que los resultados pueden decir eso. Sí, el comentario negativo que le hacen a la maestra que más resalta es que deja muchos trabajos. En la parte positiva es que es alegre, respetuosa, amable y excelente. Sí, lo están diciendo los alumnos. ¿Qué es excelente para un alumno? Es otra forma de ver las cosas, ¿no? Y finalmente los comentarios favorables es que la mejor clase del semestre es ya estoy en la tercera maestra. Sí, dice, la mejor clase del semestre fue la que llevaron con la tercera maestra que le dio al grupo 5. Debe mejorar el uso de herramientas digitales. ¿Por qué? Porque esta investigación, creo que lo omití al principio,
fue ya para cerrar la parte del confinamiento, donde todavía era necesario el uso de las herramientas tecnológicas. Como lo sigue siendo actualmente, pero ya en la presencialidad eso disminuye. Estimados colegas, ¿qué podemos decir entonces de esta parte? ¿Hacia dónde nos llevan estas reflexiones finales? No se intentó evaluar la asignatura, sino de alguna manera la función del docente. ¿Y por qué no la asignatura? Pues porque fue una sola materia y que se pensaría que hasta cierto punto pues son los mismos contenidos. El abordaje de esos contenidos va a cambiar porque no se enseña de la misma manera. Si ustedes hacen un recorrido mental muy rápido, me escuchan a mí, ya estoy por cerrar, escucharon a otros ponentes, a otras ponentes, y definitivamente cada quien va teniendo su estilo. Hay quien de alguna manera se motiva y su voz es fuerte, otros somos más pausados, otros promedio, y cada quien tiene su forma de hacer, pero al final de cuentas el objetivo era el mismo, dar a conocer un trabajo de investigación. Entonces no fue sobre la materia, sino cómo la formación pudo haber sido distinta. Y bueno, si regresáramos a la hipótesis ya en la cuestión de conclusiones, pues nos damos cuenta de que en parte sí la formación está siendo distinta en ambos, en lo cuanti y en lo quali, al menos con la primer docente hacia las otras dos. Cuando esto se trabaja con una ANOVA de un factor, sí, en la ANOVA te dice si hay significancia o no. Alguna prueba, Bonferroni, Schiffer, Takei, Dunet, etcétera, te dice en cuáles sí hubo diferencia. Acá, como no estamos usando esa parte, lo estamos haciendo más desde la construcción de categorías, pareciera que la cuestión más urgente es atender aquello que está impactando de manera no tan positiva o tan a favor de la primer docente. Entonces, sí hay diferencias. Desde luego que no podemos decir que esto es una ley general. Pues pónganse todos a estudiar maestrías y ya los alumnos van a estar felices. Hagan sus doctorados, estudienlos, vayan a un nivel internacional y ya por eso va a ser un superdocente. No estamos diciendo eso. A lo mejor un día se cumple y si esa es la solución, pues ya la tendríamos. Pero no es esa parte. Sin embargo, en estos casos, porque son muy particulares, sí se va dando cuenta de estas diferencias. Es decir, a manera de conclusión, colegas de Colombia, de las otras partes de Latinoamérica, hay que poner atención, por supuesto que sí, en la formación del docente, pero ¿qué tipo de formación para qué tipo de estudiante? En este caso, para el bachillerato tecnológico, vemos que la especialización en el nivel medio superior y en la parte científica de la educación, habría que entender qué es eso, qué es ciencia educativa, pero bueno, según lo que arrojó esta parte, sí está marcando alguna tendencia y diferencia. No como una generalización o una ley, pero sí como algo que nos puede ayudar a reflexionar. Siguiente lámina, parece que ahí terminamos. Yo agradezco a todos y a todas su escucha y vuelvo a reiterar que me congratula estar con todas y todos ustedes presente en este congreso. Enhorabuena, felicidades y seguramente mañana también estará muy nutrido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esa excelente presentación. Muy interesante también el tema.